Es un don espiritual y se repite o ocurre 17 veces en el Nuevo Testamento. Pero hay una lista en Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8, que lee de la siguiente manera. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero también hay otro pasaje bíblico en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 10 y su versículo 28, que lee de la siguiente manera. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Nosotros podemos ver por los textos que algunos de estos carismas o dones o regalos son ordinarios y otros son extraordinarios. Aunque esta división no está explícita en la palabra de Dios, hay en el texto algunos detalles que nos dan una pauta para poderlos distinguir. Número 1. Como por ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, después de aludir a personas primero, segundo, tercero, se refiere impersonalmente a poderes milagrosos, dones de sanidades, asistencias, dotes de gobierno, géneros de lenguas. Entonces nosotros podemos ver cómo en ese versículo podemos ver regalos, podemos ver dones ordinarios y dones extraordinarios. Segunda razón. En los versículos del 29 al 30 de la cita que hemos leído, dan a entender que no todos tienen los dones allí mencionados. Como por ejemplo el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? Como una pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta debería de ser, no, no todos hacen lo mismo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y el apóstol termina en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En el capítulo 13 nosotros podemos ver cuál es ese mejor don, el amor. Ahora, dicho esto, que no todos tienen los mismos dones, cabe mencionar o bastaría este hecho que nos enseña la Biblia, es suficiente para negar que todos los creyentes puedan y deban hablar en lenguas o ejercer los dones de sanidad o cualquier otro tipo de dones. ¿Y por qué mencionamos específicamente el don de lenguas? Porque en la mayoría, si no es que en todo este movimiento pentecostal carismático, el mayor don que se enfatiza o el don que todo miembro busca o a todo miembro se le pide es el don de lenguas. Se menciona en este movimiento, ¿ya fuiste bautizado con el don de lenguas? Y el creyente dice sí o dice no. Si dice sí, le dicen qué bendición. Si dice no,
Hermano, sigue orando, pídele a Dios que te bautice con su Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Hay un énfasis supremo sobre este don. Ahora, eso, como ya lo he mencionado, los versículos bíblicos van a la conclusión, si fuera el caso, que no todos pueden hablar en lenguas. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tercera razón. Es muy de notar que hacia el final de su primer discurso el día de Pentecostés, el apóstol Pedro aseguró a sus creyentes en Hechos capítulo 2, 38, que si se arrepentían para perdón de sus pecados y se bautizaban en el nombre de Jesucristo, sin más requisitos, ellos recibirían el don del Espíritu Santo. Ahora, noten que no está mencionando el apóstol Pedro que el don del Espíritu Santo tiene que ver con algún don en particular. No les está diciendo, si ustedes se bautizan, se arrepienten, entonces ustedes van a recibir el don de lenguas, el don de sanidad, el don de interpretación, el don de hacer milagros. El apóstol Pablo no está hablando de ningún don. El apóstol Pablo está hablando del don espiritual. Cabe mencionar la mala interpretación que se ha tenido del libro de Hechos y se enseña que la iglesia tiene que volver al libro de los Hechos para hacer todo lo que se hacía en el libro de los Hechos. Ahora, cabe mencionar que el libro de los Hechos no es un libro prescriptivo. ¿Qué quiere decir prescriptivo? Que no es un libro que diga, así lo tienes que hacer tú, o esto es lo que cada iglesia debe de hacer. Es un libro narrativo. Nos está narrando lo que aconteció en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Nos está hablando cómo es que el evangelio empezó a llegar a las diferentes etnias, a los diferentes grupos. Nos está hablando cuál fue la obra inicial del Espíritu Santo en esa iglesia naciente. Porque si nosotros quisiéramos replicar los acontecimientos del libro de los Hechos, tendríamos que no solamente reproducir las cosas buenas que hicieron, sino también sus pecados. El día de hoy, simple y sencillamente, por mentir al Espíritu Santo en la cuestión monetaria, muchos ya caeríamos muertos. Eso no puede suceder. Es algo transicional del antiguo pacto al nuevo pacto. Es algo que se está narrando cómo es que sucedieron esos cambios. Número 4. En lugares como Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46 y 19 al 6, y si pudiéramos tomar en cuenta Hechos 8, 17, no señalan una experiencia para todos los tiempos. O sea que la experiencia que hubo en Hechos no está señalando, como lo acabé de repetir, para todos los tiempos. Son más bien fenómenos que manifestaban la identidad de estos nuevos grupos de creyentes no judíos con los que en la fiesta de Pentecostés habían recibido el don del Espíritu Santo. Cabe mencionar nuevamente, no está hablando de un don en específico, está hablando del regalo del Espíritu Santo, donde ahora nosotros nos constituimos templo del Espíritu Santo. Número 5. Como lo dice un escritor, F.F. Bruce, en su libro Respuestas para Preguntas, en su página 214, dice lo siguiente: mientras que los dones del Espíritu fueron repartidos de varias maneras, las gracias que componen el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 se hallan juntas, y puede añadirse que el fruto del Espíritu es una muestra más segura
de su presencia en la vida de uno que de los dones. En pocas palabras, los dones se pueden falsificar, pero no el fruto. El fruto del Espíritu sí se puede falsificar. El don no. Perdón, el don se puede falsificar, el fruto no se puede falsificar. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Una persona puede fingir tener gozo, pero realmente no tiene gozo. Y podemos ver que los dones se pueden falsificar. Los hechiceros, los brujos, ellos pueden falsificar, ellos tienen sanidades aparentes. Los grupos kundalinis, ellos aparentemente dicen hablar en lenguas y un montón de situaciones que pasan sobre esa situación. Estos 5 puntos, y cabe mencionar y quiero repetirlos, han sido tomados de la fuente de Francisco La Cueva de su diccionario teológico ilustrado. Ahora, es importante notar las fuentes. ¿Por qué es importante? Esta es una conferencia, no es una predicación. Es importante porque no estamos sacando esta información de la nada, del pensamiento absurdo de una persona que solamente quiere dar una lectura. No, hay fuentes que respaldan toda esta información. Ahora, dentro del cristianismo existen 2 grupos. A unos se les denomina continuistas y a otros cesacionistas. Los continuistas son todos aquellos cristianos que creen que todos los dones están en función en la iglesia cristiana. Hablar en lenguas, interpretación de lenguas, dones de sanidades, de milagros, profecías y todo eso. Los cesacionistas son todos aquellos grupos que creen que los dones han cesado. Cabe mencionar que si bien ya no hay milagros, y esto choca con algunas personas, ya no hay milagros, quiero decir que Dios todavía sigue sanando de una forma providencial. Cuando hablo de milagros, nos estamos refiriendo que tienen que romperse las leyes naturales para que se pueda producir algo. Como por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se rompió una ley natural, el mar se abrió, se detuvo el mar como unas paredes de hielo congelado, la tierra se secó en milésimas de segundos y el pueblo de Israel cruzó por ahí. Con algunos peces y algunos panes, nuestro Señor Jesucristo multiplicó el alimento 2 ocasiones para alimentar a más de 5,000 y a más de 4,000. Eso no surge el día de hoy. Me explico. Esos son milagros. Hay que romper las leyes naturales. ¿Quién de ustedes, cuando ha ido a una campaña evangelística y llega el evangelista con el aparente don de sanidades o de milagros, quién de ustedes ha visto que una persona vaya con un brazo amputado, el predicador, el evangelista ore por él y el brazo le crezca? ¿Alguien de ustedes ha visto eso? ¿Alguien de ustedes ha visto que una persona que no tiene los ojos o que es ciega, en ese momento recobre la vista instantáneamente? No. Esos son milagros, porque hay que romper las leyes naturales para que entonces surja algo diferente. Lo que hoy conocemos como milagros y de pronto personas o campañas se hacen, no va más allá de le creció un pie más que el otro. Yo traía un dolor de cabeza, él oró por mí y se me quitó el dolor de cabeza. Es que yo traía esto, yo traía el otro. Y si hay una persona que viene con una condición de un paralítico en una silla de ruedas y se ora por él,
La mayoría de las ocasiones el predicador dice es que tienes que tener fe. El predicador avienta la pelota hacia el enfermo y le dice tienes que tener fe. Vete a tu casa y Dios te va a ir sanando de acuerdo a tu fe o poco a poco. Eso jamás de los jamases lo encontramos en las Escrituras. Jamás vemos eso. Cuando Jesús tocaba a alguien, instantáneamente era sanado. Cuando los apóstoles oraban por alguien, inmediatamente eran sanados. No era poco a poco. Pero hoy en día se apela a la fe del enfermo. Ahora la pregunta es, ¿qué tanta fe puedo yo tener para que Dios me sane? ¿Cómo puedo medir mi fe? ¿Qué hago? ¿Oro más duro? ¿Cierro más mis ojos? ¿Me arrodillo más? ¿Cómo puedo yo medir la fe de alguien para que esa persona pueda recibir tal o cual milagro? No se puede. En la Biblia no encontramos absolutamente nada de eso, nada de eso. Pero ahora viene una pregunta. ¿Cómo nació el carismatismo? Bueno, el carismatismo es un producto del movimiento pentecostal. O sea que si no tenemos nosotros pentecostal o el pentecostalismo, no pudo haber venido el carismatismo o el grupo carismático. Ahora, este grupo pentecostal, a su vez, nació del movimiento de santidad del siglo XIX por un fundador que se llamó John Wesley, fundador del movimiento metodista. Y podemos decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, ya fue. No hay nada nuevo. ¿Por qué razón digo que no hay nada nuevo? Porque desde el siglo II de nuestra era, 2 siglos después de la ascensión de Jesucristo, siempre ha habido personas que proclamaban ser cristianos y que también decían tener algunos dones de los apóstoles. Tal vez el más famoso de todos ellos fue Montanus, un profeta del segundo siglo después de Cristo, que declaraba, nota lo que Montanus decía, él declaraba ser un portavoz del Paracleto. Ahora, ¿qué es el Paracleto? El Espíritu Santo, el Consolador. Este Montanus decía, yo soy un portavoz de ese Paracleto. Ahora, esto me suena algo para nuestros días. Esto me suena como aquellas personas que dicen ser profetas y ellos se levantan en la congregación o van y le dicen a una persona, el Señor dice, y empiezan a decir lo que aparentemente el Señor dijo. O ellos dicen, así dice el Señor. Y empiezan a decir lo que aparentemente el Señor dijo. Lo más trágico de este asunto es que el Señor no ha dicho eso. Porque mucho o todo lo que ellos dicen no se cumple. No se cumple. Podemos verlo ahora en la pandemia COVID-19. ¿Cuántos oradores famosos maldijeron el COVID? COVID, te vas. El COVID se quedó. El COVID se quedó y hizo lo que quiso. Y yo profetizo y un joven se me acerca a cierta ocasión y me dice, estoy decepcionado del cristianismo. Le dije, ¿por qué? Porque tal día, yo ese día había salido para México, llegó a la iglesia, no aquí, llegó a la iglesia un profeta y le dijo a mi mamá, su mamá estaba enferma de cáncer, el Señor dice que no te vas a morir y que vas a ver a tus nietos. Y su mamá murió a los 15 días. ¿Te das cuenta qué tragedia se forma o se les hace creer a las personas falsas esperanzas?
según esta gente diciendo que son los portavoces de Dios? Bueno, este Montanus hablaba de parte de Dios en primera persona y decía tener la misma autoridad, nota, decía tener la misma autoridad que la Biblia. Eso es terrible. Ahora, como la historia no lo ha confirmado, sus enseñanzas fueron rechazadas como herejías por la iglesia. Uno de los discípulos más famosos de Montanus fue Tertuliano. Tertuliano fue el padre de la teología latinoamericana. Fue uno de los que dio una explicación acerca de la Trinidad. Pero tristemente, este Tertuliano, muy famoso, muy reconocido dentro del segundo siglo, terminó abrazando las herejías de Montanus. Y esto fue triste porque terminaron siendo separados de la iglesia. Esto lo pueden encontrar en The Other Early Christian History of Montanus. Ahora, hablando específicamente de los falsos, el deseo de poner palabras en la boca de Dios es tan antiguo como el pecado. Y tenemos Génesis 3:3. ¿Se recuerdan ustedes la serpiente? Es que sabe Dios. ¿Se recuerdan ustedes Jeremías 6:14? Que hablan palabras suaves, palabras buenas al pueblo, los falsos profetas, y no los confrontan y dicen paz, paz, pero les va a venir guerra. Esto es terrible, queridos hermanos. Pero ¿cuál fue la influencia del movimiento metodista de santidad? Bueno, John Wesley, el fundador británico del metodismo, se convirtió en 1738. Enseñó que era posible que los creyentes tuvieran una segunda experiencia, lo que él llamaba una segunda bendición, posterior a su conversión, que se asoció con la perfección cristiana. Ahora, lo curioso es que esta idea de Wesley sale de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, pero específicamente Hechos capítulo 2, donde estaban todos unánimes, estaban orando y de repente vino como un estruendo, un viento recio que sopló sobre la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces esa teoría de una segunda bendición del Espíritu Santo, ellos la toman de ese lugar. Ahora, no hay nada tan irreal que eso. Eso tuvo que haber pasado porque Jesús había sido ascendido a los cielos y él había prometido que el Espíritu Santo vendría sobre cada uno de ellos. A partir de ese momento, no surge de esa manera. Una vez que nosotros venimos a Cristo y nacemos de nuevo, en ese momento se efectúa esa bendición espiritual en la vida de nosotros. Ahora, Wesley defendió varias posiciones cruciales para los pentecostales el día de hoy. Hizo hincapié en el papel del Espíritu Santo en la santificación de los creyentes y aceptó la idea de una segunda experiencia posterior a la justificación, una característica clave pentecostal. Se refirió a esta experiencia de varias maneras, incluyendo amor perfecto, erradicación del pecado innato, o entera santificación. Ahora, esto es totalmente una contradicción, porque David dijo, Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces, todos nacemos en pecado. Y Wesley no creía esto. Ahora, todo esto influyó en la teología de santidad metodista. Wesley insistió que la razón por la que los dones sobrenaturales del Espíritu no estaban activos en la iglesia de sus tiempos se dio a su muerte espiritual, no al plan de Dios. Si bien estaba interesado en el fruto del Espíritu que en los dones del Espíritu. Wesley todavía
era ridicularizado como un entusiasta. Ahora nota, él estaba más interesado en el fruto del Espíritu que en los dones del Espíritu. Ahora es al revés. Ahora son los dones del Espíritu y no el fruto del Espíritu. Pero aún con todo eso, Wesley era considerado y ridicularizado como un entusiasta por sus críticos debido a la naturaleza emocional y exuberante de las primeras reuniones metodistas. Esto lo puedes tomar de teología en el contexto del carismatismo mundial. Ahora, es curioso que el propio Wesley, noten esto, nunca afirmó haber experimentado lo que a veces llamaba la segunda bendición. Él predicaba de algo que él nunca había experimentado. Ahora, esta enseñanza de Wesley tuvo enorme peso en el siglo posterior de su muerte en 1791. Esto fue el corazón y sustancia del movimiento de santidad transatlántico del siglo XIX. El uso de esta terminología, el bautismo del Espíritu Santo, el perfeccionismo de Wesley preparó el terreno para el surgimiento del pentecostalismo en este siglo. Ahora cabe hacer un paréntesis con una pregunta. ¿Qué motiva a ciertos cristianos a creer que existe una segunda bendición? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué enseña la Escritura sobre la santificación? Son preguntas que deberíamos respondernos cada uno de nosotros. El sucesor de Wesley fue John Fletcher. Fue el primero en denominar la experiencia cristiana superior y la denominó como el bautismo en el Espíritu Santo, basado en Hechos capítulo 11, versículo 16, durante el cual un creyente, noten ustedes, es empoderado por el Espíritu, al igual que los creyentes durante el Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4, para ser un testigo de Cristo. Esto nos lleva a entender el por qué dentro del grupo pentecostal muchas personas de pronto entre ellos dicen, es que yo todavía estoy lidiando con ciertos pecados, y ellos dicen, ¿sabes cuál es la razón? Es que tú no has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Tú ya has aceptado a Cristo, tú ya eres cristiano, pero lo que te hace falta es ser bautizado con el Espíritu Santo, y Él es el que te da el poder para vencer todo pecado. Cabe mencionar por qué razón se dice eso. Hechos capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero esto ellos lo toman como una segunda unción, una segunda bendición. La versión de Fletcher del metodismo tuvo un gran impacto en el metodismo estadounidense en las décadas que siguieron. Ahora vamos a ver lo que se conoce como la primera ola en el año 1901 y 1909. Ahorita te estoy dando lo que es historia del carismatismo y te voy a dar enseguida lo que es la teología carismática. La primera ola. En términos de su comienzo oficial, el pentecostalismo se remonta a la escuela bíblica de Charles Fox Parham en Topeka, Kansas, en 1901. Ahora, es interesante, queridos hermanos, que escuchemos esto, aunque ustedes tienen acceso a todo esto, porque desafortunadamente muchos pentecostales no saben de dónde nace su movimiento. Muchos de ellos no saben por qué hacen lo que hacen. Solamente lo hacen. Y eso es triste. Tú y yo tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué creo lo que creo? ¿En qué bases estoy fundamentado? Tú puedes hablar con cualquiera de estos grupos y les puedes preguntar, ¿cuándo nació el pentecostalismo?
No sé. Venimos desde Hechos capítulo 2. No es cierto. El pentecostalismo como tal, Wesley promovió el movimiento de santidad, que fue el detonante para el movimiento pentecostal. Pero el movimiento pentecostal nació en los 1900. Podemos decir que es nuevo. Podemos decir a 1900 años que lo llevan. Parham fue un ex pastor metodista de la santidad, maestro del movimiento de la santidad, que enseñó sobre el bautismo del Espíritu en una escuela bíblica que él tenía. Él celebró grandes reuniones en las que participantes fueron convertidos, santificados, bautizados en el Espíritu, nota lo que dice, y sanados de enfermedades. Parham había estudiado para convertirse en médico, pero él tuvo una enfermedad de fiebre reumática. Desde entonces se dedicó a estudiar las sanidades de Cristo. Se creía que había sido sanado divinamente y luego llamado al ministerio. Un comentarista llamado Gordon Melton, a fines del 1900, dice que en participación para un viaje evangelístico, Parham pidió a sus estudiantes buscar en las escrituras citas sobre el bautismo del Espíritu Santo. Nota de dónde viene todo esto. Parham, a finales del 1900, en preparación de un viaje misionero, pide a sus estudiantes de su instituto bíblico que ellos buscaran citas bíblicas sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entre el movimiento metodista de santidad, el bautismo se asoció con su experiencia de santificación. Esto fue un segundo acto de gracia que Dios obró entre los creyentes para hacer que ellos fuesen perfectos en amor. Nota esto. Los estudiantes descubrieron que hablar en lenguas parecía ser la señal de dicho bautismo. Ellos, obvio, leyeron Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19. Ellos descubren que la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver con el hablar en lenguas. Bueno, en la víspera de Año Nuevo, el grupo comenzó a orar por el bautismo. Y en las horas de la mañana, ellos oraron toda la noche, y en las horas de la mañana del 1 de enero de 1901, nota, 1 de enero de 1901, está registrado, una mujer llamada Agnes Osman, 1870 a 1937 que vivió, nota lo que dice la historia, se convirtió en la primera persona en los tiempos modernos de orar con éxito por el bautismo y realmente hablar en lenguas. La conexión entre el bautismo y el Espíritu y el hablar en lenguas se convirtió, nota, en el rasgo distintivo del pentecostalismo. O sea que nosotros podemos decir que un rasgo distintivo de este movimiento pentecostal es el hablar en lenguas. Si no se habla en lenguas, hay problemas. Hay problemas. En el contexto de su trasfondo de santidad, Parham presentó el bautismo del Espíritu Santo como una tercera obra de gracia en la vida de un creyente que ya había experimentado la santificación. Esto lo puedes encontrar en la Enciclopedia del Protestantismo. Ahora nota, Agnes Osman fue la primera en supuestamente hablar en lenguas. Hablando de este evento, Parham señaló, puse mis manos sobre ella y oré. Apenas había terminado 3 docenas de frases cuando una gloria cayó sobre ella. Un halo pareció rodear su cabeza y la cara, y ella comenzó a hablar el idioma chino. Y no podía hablar inglés durante 3 días.
Cuando intentó esta mujer escribir en inglés para contarnos su experiencia, dice Parman, ella escribió en chino. No pude traerles la foto, pero nada que ver, ¿eh? Yo he visto el chino en las galletas de la fortuna y nada que ver. Ahora, nota este comentario. Según algunas fuentes, Osman también afirmó poder hablar otros idiomas. En su testimonio, afirmó que al menos 2 nativos del este de Europa pudieron entender lo que dijo cuando habló en lenguas. Pero eso es lo que los historiadores dicen. Entre el testimonio de Parham y Osman existen varias contradicciones que los historiadores han observado. Parham enseñó que los misioneros no necesitan estudiar idiomas extranjeros, ya que la impartición sobrenatural del don de lenguas les permitiría predicar en las lenguas de todo el mundo. Ahora, estos grupos pidieron ir a China, a la India, diciendo que hablaban chino, y cuando llegaron a esas comunidades, empezaron a hablar aparentemente en chino y en el idioma de la India, y nadie los entendió. Ellos regresaron totalmente frustrados porque no pudieron entablar ningún tipo de conversación con ningunos aldeanos de estos países. O sea, en pocas palabras, hubo una gran decepción para todos ellos. Pero en esta creencia, Parham fundó el movimiento de fe apostólica y comenzó una gira de avivamiento. Parham no tuvo éxito para nada de lo que hizo por sus repetidas violaciones y una vida pecaminosa, nota, una vida pecaminosa que lo llevó a la ruina. Se cree que Parham fue miembro del Ku Klux Klan, KKK. Fue un racista de corazón. Él se oponía rotundamente al matrimonio interracial. Él no quería a los negros. No quería. Él tenía un favoritismo por los blancos. Era un racista de corazón. Durante mucho tiempo había rumores de actividad homosexual. Fue arrestado en San Antonio, Texas, acusado de sodomía. Curiosamente, Parham hizo poco para defenderse, esperando que sus seguidores simplemente confiaran de que esas acusaciones eran falsas. Algo me suena con el apóstol de la luz del mundo. La pregunta es, ¿cómo un hombre con una vida pecaminosa puede estar enseñando aparentemente esas verdades? Eso es imposible. Su discípulo, Seymour, este hombre había sido un estudiante de la escuela de Parham antes de venir a Los Ángeles. Nunca Seymour Moore abrazó completamente todas las enseñanzas de Parham. La esposa de Parham, Sarah, describió que Seymour, como un fiel asistente de la escuela y estudiante modelo que abrazó todas las verdades y enseñanzas de la escuela, la señora Parham afirmó que Seymour estaba tan bien versado en las enseñanzas de Parham que era posible que Seymour pudiera repetir literalmente todas sus enseñanzas. Pero esta señora de Parham no se había enterado de que Seymour rechazó por completo algunas de las enseñanzas más extremas de Parham, como la aniquilación de los malvados y la creación del octavo día. De ahí surge con Seymour Moore el famoso reavivamiento de la calle Azusa, donde efectivamente nace el pentecostalismo. 1906. Se hablaron lenguas en Azusa Street en Los Ángeles. Seymour llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906 y se convirtió en un pastor de una iglesia nazarena. Fue invitado a Los Ángeles y predicó sobre Hechos capítulo 2, versículo 4, afirmando que cualquiera que no habla en lenguas no es bautizado con el Espíritu Santo, aunque él mismo, nota, aunque él mismo no había recibido el don de lenguas. Ahora, esto es lo curioso.
Él llega predicando esto a esta iglesia nazarena, pero la iglesia nazarena creía por años que ellos ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Parham comenzó a predicar acerca del que el que no hablara en lenguas no había recibido el Espíritu Santo, la iglesia se sintió ofendida por esas declaraciones, que ellos necesitaban una segunda experiencia espiritual. La iglesia no estaba de acuerdo con sus enseñanzas y cerró las puertas con candado para mantener a Seymour fuera. ¿Qué hizo Seymour? Para no tenerlo en iglesia. Comenzó a realizar reuniones en los hogares de los miembros y se convirtió en un pastor de una iglesia de santidad en una antigua iglesia episcopal metodista africana. Este edificio está situado en el número 312 de la calle Azusa en Los Ángeles. El 9 de abril de 1909, comenzando con un niño de 8 años, muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en una reunión de oración celebrada en Bonnie Brae Street. Para los siguientes 3 años y medio, se llevaron a cabo 3 servicios diarios de oración, avivamiento en Azusa Street. De ahí está tomado esta información, Apostolic Faith Mission. Dice el historiador, donde miles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Nota lo que dijo de este evento que tuvo Seymour Moore, allí en la calle Azusa. Nota lo que dijeron el periódico Los Angeles Times. Los Angeles Times describió esto, dice, respirando expresiones extrañas y pronunciando un credo que parece que ningún mortal sensato podría entender, predican las teorías más descabelladas y se lanzan a un estado de loca emoción en su particular celo. Afirman tener el don de lenguas y poder comprender el Babel, o sea, el jaleo. Nota lo que dijo el periódico, expresándose totalmente mal de estas experiencias de hablar en lenguas y todo este gran avivamiento. Para diciembre del año 1906, se habían iniciado muchas iglesias misioneras en Los Ángeles y en otras que estaban comenzando a lo largo de Estados Unidos. El primer pico de avivamiento en la calle Azusa duró unos 3 años hasta 1909, cuando la asistencia a la reunión de estos avivamientos comenzó a disminuir, debido al aumento sectarismo y una falta de aceptación general. Hoy la misma iglesia en la calle Azusa no existe. Fue demolido el edificio en 1931. Actualmente queda un lugar como centro comunitario cultural japonés-americano. Pero entramos nosotros a la renovación carismática. Dije, el pentecostalismo dio a luz al carismatismo. En el año 1960, a lo mejor algunos de ustedes ya habían nacido, yo todavía no, me faltaban 8 años para nacer. De 1960 a 1979, la segunda ola. ¿Cuántos de ustedes han sido convertidos más de 30 años? ¿Tienen de cristianos más de 30 años? Nadie. Bueno, mis hijos dicen, ellos dicen, nací en la cuna cristiana. Ok. Como consecuencia, muchos de ustedes no saben estas historias. Ustedes ya nacieron en una iglesia y ahí los aventaron. Y nunca se han dado la tarea de investigar. ¿Sí? Pero hoy vamos a ver algunas cosas. A esto se le dominó, el carismatismo se le dominó la segunda ola. Desde el comienzo del pentecostalismo, al principio del siglo XX, el pentecostalismo siguió siendo una adherencia doctrinal de personas fuera de las principales denominaciones cristianas en América. Los pentecostales eran generalmente considerados, nota, pobres, sin educación, sin educación y sus cultos de servicios ruidosos y desordenados. Hacían sonidos raros e inclusive como de animales. Alguien puede ver un video de John Hagee allí en la YouTube haciendo como de serpiente y otros aullando como coyotes. Ahí lo pueden ver ustedes en YouTube. Ahí está.
Hablar en lenguas, profetizar y exorcizar demonios también se consideró un comportamiento extraño fuera del comportamiento cristiano normal. Sin embargo, esta percepción del marginado pentecostal cambiaría a mediados del siglo XX. Hasta el día de hoy, ¿qué crees que dicen los testigos de Jehová? ¿Cristiano? Ah, ellos son analfabetas, ellos no se saben su Biblia. ¿Por qué muchos cristianos no se atreven a evangelizar a los testigos de Jehová? Porque el cristiano dice, no, es que los testigos saben mucho, te abran la Biblia, un versículo, otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. ¿Quién les gana? ¿Te das cuenta que muchas veces sí es cierto lo que se dice, que el pentecostal es un ignorante? El apóstol Pablo dice que debemos estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Pero dentro de este año, 1960, también surge un reavivamiento en Van Nuys. En noviembre de 1959, Dennis Bennett, rector de la iglesia episcopal en San Marcos, Van Nuys, California, fue bautizado en el Espíritu Santo y comenzó a orar en lenguas. En ese momento, la denominación episcopal se consideraba uno de los grupos protestantes más respetados de América, a diferencia de los pentecostales que estaban esencialmente entre los más bajos de los grupos cristianos. Ahora, parecía muy poco probable que los episcopales participaran en el movimiento pentecostal, hasta que la experiencia de Bennett condujo al cambio de la percepción del bautismo en las denominaciones principales. El don de lenguas, escucha, se extendió por toda su iglesia, pero la mayoría se opuso. La mayoría se opuso. Bennett terminó renunciando a la iglesia episcopal por su defensa al hablar en lenguas. Pero no fue sino por la revista Times y Newsweek que dio a Bennett una publicidad de la noche a la mañana. Surgió como un líder del movimiento pentecostal entre las denominaciones tradicionales. Y algo parecido decía la noticia, glosolalia parece estar en el regreso en las iglesias de Estados Unidos. Entonces lo que podemos ver nosotros es que el año 60 fue un parteaguas del movimiento carismático. Aunque para algunos círculos todavía se le reconocía como pentecostal, por otro lado se le empezó a llamar movimiento carismático. Algunos historiadores dicen que se llama carismático cuando varios grupos que no son denominados pentecostales adoptan este tipo de creencias y reglas, como por ejemplo, Asambleas de Dios, metodistas, anglicanos, todos ellos empiezan a adoptar esta creencia del hablar en lenguas. Entonces vienen a esta creencia y desde entonces se denomina carismático. Ahora, la segunda ola surgió con diferentes etapas que han llevado su propio nombre, como por ejemplo hay movimientos a partir de la segunda ola que se le llama como la lluvia tardía, neopentecostales, grupos de avivamiento, renovación espiritual, restauración del ministerio de apóstoles y profetas, el reino de Dios ahora y lo que hoy, año 2025, se conoce como el worshiping. El worshiping. Vamos a entrar a la teología carismática, ya que hemos hablado un poquito de historia. Cabe mencionar que ninguna de las prácticas del movimiento pentecostal carismático, escúchame bien esto, tiene sus bases en la Biblia. Ninguna de sus prácticas tiene sus bases en la Biblia. Ellos aluden a diferentes versículos bíblicos para poder respaldar su doctrina. Pero como lo menciona un profesor, tienen que hacer gimnasia en la punta de un alfiler para demostrar su teología. La pregunta sería, ¿alguien puede bailar gimnasia en la punta de un alfiler? Imposible. Entonces, de la misma manera, es imposible
poder respaldar su doctrina con bases bíblicas. La teología carismática principalmente se basa en prácticas como, déjenme tomar un poquito de agua porque voy a mencionar algunas, no son exclusivas. El hablar en lenguas, profecías, sanidades, milagros, bautismo del Espíritu Santo, los decretos, yo decreto, atar y desatar demonios, porque ahora pecados se convierten en demonios. El demonio de la borrachera, vamos a atar el demonio de la prostitución. No. Apóstoles y profetas, que nace en 1983 con Peter Wagner, se le conoce como la tercera ola. Salmistas en el Nuevo Testamento, diezmos como maldición, mujeres pastoras. Dale para adelante. Todas estas enseñanzas son parte del movimiento pentecostal carismático. Es triste. Yo, como les dije, ustedes tienen no menos de 30 años de cristianos. Me tocó vivir esa transición a mí. A mí me tocó vivir esa transición. Pero vamos a hablar de un punto. No voy a hablar de todos porque es imposible esta noche. Pero vamos a hablar de un punto, hablar en lenguas. Es la creencia que todo cristiano, después de su conversión, debe experimentar la llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas desconocidas para él. En su libro, Los carismas de Dios, Gerda Brown dice, una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo es el poder hablar en otras lenguas. Fin de la cita. Cabe mencionar que para 1980, en México, Monterrey, Nuevo León, llega de Estados Unidos, parte de Portland y parte de Canadá, llegan una organización llamada MMFI, Fellowship Ministry International, dirigida por aquel entonces por Dick Iverson. Llegan y se ponen en Monterrey abriendo una escuela llamada Nueva Esperanza, y ellos empiezan a dar clases de todo este sistema pentecostal carismático. Ellos son los pioneros, por lo menos en México, de estar yendo a todo México enseñando a hablar en lenguas. Ellos hacían oraciones y decían, a ver, vamos a poner las manos sobre ustedes y ustedes solamente van a abrir su boca, pero no hablen en español. A ver, ora al Señor. No, 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 en español no. Ora al Señor. No, 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 no. Y de pronto cualquier balbuceo, ya, ahí está. Síguelo practicando. Vete a tu casa, practica eso. Ellos fueron los pioneros en México de todo este sistema que no tiene base bíblica. Y otros detalles más. Ahora, este movimiento pentecostal del hablar en lenguas alude a Hechos capítulo 2. Versículo 3. Y se les repartieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esta creencia tiene como motivo volver a duplicar este acontecimiento de Hechos capítulo 2, las lenguas. Pero podemos ver claramente por el mismo capítulo que fueron lenguas, como lo define el diccionario del griego, glosai, un lenguaje conocido. Esa palabra lengua, si les fueron lenguas repartidas, esa palabra lenguas quiere decir lenguaje conocido, como lo afirma o lo confirma el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Nota que lo que hablaron estos que estaban ahí reunidos, no dice si estaban orando, estos que estaban ahí reunidos,
vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, eran lenguas que se entendían, eran idiomas. Porque lo dice el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Además, el versículo del 9 al 11 da una lista de diferentes idiomas que estaban ahí representados. Ejemplo, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Nota, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ahora, es interesante cuando llegamos al versículo 11 que dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Por el contexto mismo entendemos que eran lenguas conocidas. Tanto la lengua se podía identificar como el mensaje. Identificaron los que habitaban en Roma, identificaron los cretenses, identificaron los que vivían en Egipto, los que vivían en África, identificaron su lengua. ¿Qué fue lo que escucharon? El mensaje de Dios, o sea, las maravillas de Dios. No era como que, ¿qué está diciendo? No, es que yo no le entiendo, es un lenguaje raro. No, ellos entendían que se les estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Sí? Por el contexto mismo entendemos que eran lenguas conocidas. Tanto la lengua se puede identificar como el mensaje. Nota, pero los grupos carismáticos, con el motivo de seguir sustentando esta falacia, dicen que ahora las lenguas que se hablan el día de hoy no son lenguas humanas, sino son lenguas angelicales. ¿Han escuchado ustedes hablar eso? Que ahora ya no son lenguas humanas, son lenguas angelicales. Ah, bueno. Ellos toman como referencia 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, donde el apóstol Pablo, haciendo un vocabulario irónico, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora, si somos nosotros honestos con el pasaje de las Escrituras, ¿encontramos algún diálogo con alguna persona en algún lenguaje angelical? ¿En la Biblia encontramos algún diálogo con un lenguaje angelical? La pregunta es, cuando Dios habló con Adán y Eva, ¿cómo les habló? En un lenguaje Señor, la verdad, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿me lo puedes hablar en...? No entiendo. No, les habló en el idioma que ellos entendían. Cuando habló con Moisés, ¿cómo habló con Moisés? En un lenguaje que entendían. Con Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Aún hasta la burra de Balaam habló en un lenguaje conocido por el profeta o el falso profeta. Ahora, lo que nosotros debemos entender es cómo el apóstol Pablo está haciendo uso de la exageración de lenguajes angelicales para darnos a entender la importancia del amor. Lo que sí podemos ver en 1 Corintios 13:8 es que el amor nunca deja de ser. Nota, y aquí quiero que pongan atención. En el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Nota, por favor, si tú puedes ir al versículo B, 1 Corintios 3:8, la profecía y la ciencia se acabará, pero las lenguas cesarán. Ahora, esto es interesante porque es un verbo que está en futuro y está en una voz media. Un verbo que está en futuro y está en una voz media. Cesar quiere decir terminar. Cesar quiere decir detenerse. Ahora, una voz media quiere decir que este verbo indica que el sujeto del verbo, en este caso las lenguas, son el recipiente de su propia acción o está actuando sobre sí mismo. Quiere decir, cuando la Biblia dice, las lenguas cesarán, lo que está diciendo es que las lenguas por sí solas van a cesar. No quiere decir que alguien las va a terminar.
Lo que está diciendo es que ellas son las que se van a acabar por sí mismas. Pero vamos a decir, en el último de los casos, en un caso exagerado, vamos a decir que todavía las lenguas están en acción. ¿Sale? Porque hay muchos grupos dicen que las lenguas todavía son actuales para el día de hoy. El apóstol Pablo dijo que si se habla en lenguas en la iglesia fuera de la siguiente manera. Primera de Corintios 14, del 27 al 28. Si puedes ir ahí, te lo agradezco. Primera de Corintios 14, 27 al 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, y por turno, y además uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. 2, máximo 3, por turno, pero que alguien interprete. Si no hay intérprete, que se calle en la iglesia. Pregunta, si una cuarta persona en la iglesia habla en lenguas, ¿bajo qué espíritu está hablando? Porque el Espíritu Santo claramente, por labios de Pablo, dijo máximo 3 y uno interprete. Si no hay intérprete, cállese. Si una cuarta persona habla en la iglesia en lenguas, ¿bajo qué espíritu está hablando? Porque el Espíritu Santo no puede ser un espíritu de confusión. No puede ser un espíritu de confusión. Si una cuarta persona está hablando, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo esa excepción de esa persona y que le da chance de hacer lo que quiera. Si esa persona peca en contra de las Escrituras y el Espíritu Santo le está dando esa oportunidad, entonces, ¿qué otros pecados no permitirá el Espíritu Santo que el cristiano cometa? O si esa cuarta persona está hablando en lenguas en la iglesia, es el espíritu del diablo porque no puede ser el espíritu de Dios. Y si las personas están hablando en lenguas y no hay interpretación, esos que están hablando en lenguas están en contra de la autoridad del Espíritu Santo porque están hablando sin que nadie interprete las lenguas. Pero bueno, es claro notar que en una reunión carismática pentecostal, el pastor pide que todos hablen en lenguas. ¿Verdad que sí? Hermanos, por favor, vamos, todos hablando en lenguas, vamos, 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 vamos. Vamos, hablen las lenguas que Dios te ha dado y todos, ta, 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 ta. Y todos dicen, wow, mira nada más, qué avivamiento, ta, 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 ta. Todos hablando en lenguas. Yo no conozco un Espíritu Santo así. No conozco eso. Entonces esto me lleva a mí a que esto está abierta y completa una rebeldía ante Dios y del Espíritu Santo. No puede ser eso. Ahora, ¿cuántas palabras componen un idioma? Porque lenguas es un idioma. ¿Cuántas palabras componen un idioma? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice que más o menos están registradas más de 93,000 palabras para un idioma. El diccionario Oxford en inglés dice que un idioma supera las 700,000. Ahora, algunos recomiendan que los principiantes, para tener un dominio de un idioma, deben hablar entre 250 a 500 palabras. Para que ellos puedan presentarse quién soy, cómo me llamo, para que puedan responder a preguntas sencillas y puedan mantenerse conversaciones básicas. La pregunta es, cuando en la iglesia se habla en lenguas, ¿cuántas palabras se repiten? 4 o 5, no más de eso. Y una, y otra, 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 y otra vez. Eso no es un idioma, eso es balbuceo. Es un idioma ininteligible, nadie lo entiende. Y el mismo apóstol Pablo dijo
Si la trompeta no da sonido cierto, ¿quién entenderá? Ahora, las lenguas no son para los creyentes. En ese entonces eran para los incrédulos. Si llega un indocto y te oye hablar en lenguas, no entiende qué dirá. ¿Estos están locos? Pero hoy en día, el que más habla en lenguas de una manera descontrolada, que ni él mismo se puede controlar, rodeándose por la iglesia, dando vueltas, se le conoce como es una persona que tiene una unción extraordinaria, aunque de doctrina no sepa nada. ¿Por qué razón? Porque en el pentecostalismo es como el catolicismo. En el catolicismo la tradición se opone a la Biblia. En el pentecostalismo la emoción se pone sobre la Biblia. Las personas dicen, es que tú no sabes mi experiencia. Sí, hermano, pero tu experiencia no es la Biblia. Tu experiencia la tienes que someter a la Biblia. Si tu experiencia no concuerda con la Biblia, deshazte de tu experiencia, por muy buena que sea. Eso fue lo que se peleó en la Reforma, solo escritura. La Biblia es autoridad sobre todo. Hermano, gracias por tu experiencia, pero no es de Dios. Es que tú no sabes lo que yo sentí. Sí, yo no lo sé. No lo sé porque no soy tú. Tú lo sentiste, pero no es de Dios. Eso no es de Dios. Desagrada la honra del Espíritu Santo. Quiero tocar ahora los apóstoles y profetas, porque hoy en día está de moda los apóstoles, ¿verdad? Y tenemos alrededor muchos apóstoles. Tú conoces apóstoles, yo no tengo que decirte de apóstoles, tú los conoces. Bueno, este movimiento vino con Peter Wagner. Yo lo conocí a este señor, 1930-2016. Un teólogo misionero y autor estadounidense, conocido como el fundador de la Reforma Apostólica, a tal punto que él llegaba y vendía las... ¿Quieres hacerte apóstol? Vente, dame $500 y yo te hago apóstol. De volada. Este surgimiento de este movimiento aparece con este señor en los años 80. Se le conoce como el movimiento de los apóstoles del Nuevo Testamento. Alguien dijo que en el Antiguo Testamento Dios tuvo, escuchen esta herejía, alguien dijo que en el Antiguo Testamento Dios tuvo sus 12 apóstoles, siendo estas las 12 tribus de Israel. En el ministerio terrenal de Jesús, él tuvo sus 12 apóstoles, siendo los apóstoles que nosotros conocemos. Pero ahora, en la era del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también tiene sus apóstoles, que son los que tú conoces. Pero esto está lejos de la realidad, como lo explica Grudem en su teología sistemática. Grudem dice, la autoridad única que poseían los apóstoles del Nuevo Testamento, tenía una clase única de autoridad. En la iglesia primitiva, autoridad para hablar y escribir palabras que eran palabras de Dios. En un sentido absoluto, no creer o desobedecer era no creer o desobedecer a Dios. Los apóstoles, por lo tanto, tenían la autoridad para escribir palabras que se convirtieron en palabras de la Sagrada Escritura. Este hecho en sí mismo debería sugerirnos, que había algo único sobre el oficio de apóstol y que no esperaríamos que continúe hoy, porque nadie hoy puede agregar palabras a la Biblia y hacer que se cuenten como las mismas palabras de Dios o como parte de las Escrituras. En Hechos capítulo 1, versículo 22 y 23, encontramos los requisitos para que sustituyeran a Judas. Versículo 21, es necesario, pues, que de entre hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Esos son los requisitos para un apóstol. Pregunta, ¿hoy el apóstol de la iglesia estuvo con Jesús en su ministerio? ¿Lo vio resucitar? ¿Lo vio ser ascendido a los cielos? ¿Lo vio ser crucificado? ¿Anduvo, entraba y salía con Jesús? No. Entonces, ninguno de hoy puede ser apóstol. Perdóname, pero no. Estos son los requisitos. Y de ahí sacaron a Matías.
que sustituiría a Judas. Ahora, para esta sustitución, vemos cómo Pedro cita las escrituras para su cumplimiento. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. Nota, se va a los Salmos el apóstol Pedro. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Sería justo que hoy ya murieron los 12 apóstoles y que ahora otro tome su oficio? No está en las escrituras eso. No está en las escrituras eso. Entonces, ¿por qué abusan de usurpar poderes y lugares que no les corresponden? No hay. Mira el apóstol Pablo, cómo dice cómo Dios lo llamó. Primera de Corintios 15, del 8 al 10. Y al último de todos, nota, al último de todos, ya no hay más, como un abortivo. ¿Qué quiere decir como un abortivo? Fuera de tiempo. Como un abortivo fuera de tiempo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, ¿cuál es la función de los apóstoles el día de hoy? El día de hoy los apóstoles andan en una Suburban blindada, vidrios polarizados, unos trajes machines, llegan y aguas que llegó el apóstol y todo el mundo tiene que correr. Aguas, el apóstol, el apóstol, el apóstol. Ellos no salen a evangelizar, no son perseguidos por la obra de Cristo, nadie los quiere matar, y si los quieren matar serán los narcos por la feria que tienen. Estaba yo en Aguascalientes, lo dije en cierta ocasión, y veo que venían unos muchachos, va un grupo mayoritario de jóvenes, y veo que aparece una Suburban negra, vidrios polarizados, y de pronto, ¡ah! ¡Allá va, allá va! Y yo me quedé así con la persona que iba, así como, ¿vieron a Ricky Martin? ¿A quién vieron, no? Para conocerlo, yo también, aquí, tatúame tu autógrafo, ¿no? El apóstol, el apóstol. Y lo voy viendo. Desde aquí de Los Ángeles. Tú lo conoces. Nos vemos en la reunión. Sí, apóstol, ahí vamos. Después de los apóstoles, nunca vemos una sucesión apostólica. Más bien vemos cómo Pablo da instrucciones a Tito y a Timoteo. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Te das cuenta que el mismo Pablo no está pidiendo que se levanten más apóstoles? Ancianos son pastores. En primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. En la despedida del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 17, mandó traer a los pastores de Éfeso, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ancianos son pastores. No dice, hizo llamar a los apóstoles y ancianos de la iglesia. No dice eso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aún después de la muerte de los apóstoles, los que siguieron predicando el evangelio fueron conocidos como los padres de la iglesia, los cuales fueron algunos de ellos discípulos de los apóstoles, como por ejemplo Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papias de Herápolis. Nunca ninguno, ellos fueron los discípulos de los apóstoles, nunca ninguno de ellos se nombró apóstol.
Por 1900 años nadie, tú conoces San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Erasmo, tú conoces, nadie de ellos era apóstol. John Flavel, Martín Lutero, Juan Calvino, nadie de ellos se consideró un apóstol. No fue hasta la idea de Peter Wagner, 1980, que sale con esta la renovación de apóstoles y profetas. Y ahora son los profetas, ¿verdad? Los que se paran y, viene el profeta, así dice el Señor. Aquel profeta dijo, ¿no? Así dice el Señor, ¿cuántas veces te he hablado y no entiendes que ya no sé ni cómo hablarte? Y de ahí tenemos en el grupo pentecostal carismático palabras como que el Señor me dijo que me dieras tu carro. Pues fíjate que el Señor a mí no me ha dicho nada, así es que aguántate. Y si el Señor te dijo que yo te diera mi carro, mejor dile que me diga a mí, que yo no recibo recaditos de nadie. No, es que el Señor dice que en 3 años tú vas a prosperar. Pues dile que me lo diga. Y el cuate ni trabaja ni nada y quiere prosperar. Y el Señor dice que tú vas a viajar y vas a escribir libros. El cuate ni le gusta leer. No, ni tiene papeles para viajar. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Cómo rayamos en la ignorancia? ¿Por culpa de qué? De una falta de entendimiento. Si tú eres su hijo y yo soy su hijo, ¿no me hablará igual a mí que a ti? Sí, ¿no? Yo nunca, cuando mis hijos vivían en casa, yo nunca le digo, hijo Hugo, ¿le dices a tu hermano Dan que me traiga tal cosa? No, yo le digo, Dan, tráeme esto, órale, rápido, ¿dónde estás? Somos hijos. Yo no estoy en todas partes, él sí está en todo lugar. Entonces, si me quiere decir algo, que me lo diga porque él está donde yo estoy. Tercero y último. Sé que son muchos, pero no voy a dar todos. Si quieren venir a escuchar más, vengan mañana al servicio. Salmistas en el Nuevo Testamento. ¿Han escuchado hablar de los salmistas? Esta revolución musical tiene su efecto por los años 80 de nuestra era, donde se les empieza a llamar a los que dirigían los cantos en la iglesia salmistas o por lo menos levitas. Hay un señor que se denomina por allá el levita mayor. No sé si levita de que levita o es de la tribu de Leví. Pero han escuchado ustedes esos términos, ¿verdad? Los salmistas. Ajá. Esto es una locura del año 1900, de los 80 para acá. No era muy conocido que hubiera grupos musicales viajando entre las iglesias o haciendo conciertos musicales. Esto no era conocido. Tú tienes menos de 30 años de cristiano. Así es que escucha la voz de la experiencia. No había esto. No existían grupos musicales cristianos. Existía el pastor, el copastor y el hermano que tocaba la guitarra. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Abran sus himnarios de gloria, sus himnarios de Sión, manantiales de vida, en el número 432. Yo me sabía el 1. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Este movimiento de salmistas y levitas, principalmente conocidos como, por ejemplo, Conquistando Fronteras, ellos decían, esa es la senda antigua, cantos viejos, cantos rancios. Ahora tenemos que traer música nueva del Espíritu, lo nuevo. Esas iglesias marchitas, por eso no crecen. En serio, yo viví eso, hermano. Y eso está en la historia.
No había grupos musicales, hermano, haciendo conciertos musicales. ¿Cuándo viste al apóstol Pablo? A ver, tráiganse el grupo de los Gadarenos y vamos a armar aquí en Galilea un concierto musical y después yo predico. ¿Cuándo está eso en la Biblia? Nunca. Chécalo en la historia. No está. No está. Este año 1980 aproximadamente hubo una explosión musical. Algunos de los primeros pioneros es el caso de Sergio Moreno, de la agrupación La Tierra Prometida. Sergio Moreno fue el primero, escúchenme bien hermanos, fue el primero en introducir la guitarra eléctrica en las iglesias. Esto no existía, hermanos. Guitarras eléctricas no existían. Él fue el primero. Y cuando introdujo una guitarra eléctrica en la iglesia, fue la muerte de todos. Sáquenlo por hereje. Gracias a Dios no lo apedrearon porque su suegro era el pastor. El fundador, el misionero Ost, fue el fundador de los grupos Centro de Fe, Esperanza y Amor, que eran unos auditorios grandes, multitudinarios, por eso no lo corrieron del cuarto. Pero él fue el primero, seguido por la Generación de Jesús, seguido por el Grupo México 80, entre otros. Después viene el proyecto Alabanza y Adoración con el pastor Chuy Olivares y Jorge Lozano. Ellos empiezan giras en las iglesias y ellos invitan a Marcos Witt. Marcos Witt no era conocido. Marcos Witt llegaba al Instituto El Camino de Guadalajara, Jalisco, donde eran misioneros Sampo y Tomás Cueto, los dirigentes de ese. Y llegaba Marcos Witt en las graduaciones y tocaba el pianito. Ahí, el pianito llegaba y tocaba ahí. Marcos Witt. Entonces, Chuy Olivares y Jorge Lozano invitan a Marcos Witt porque toca el piano y empiezan a dar giras promoviendo lo que era la alabanza y la adoración, porque anteriormente los pequeños grupos que empezaron a surgir, lo que hacían ellos, hacían su show, tocaban, como lo hace el día de hoy los mismos grupos, tocaban, a la hora de la predicación se salían, y como siempre está el talento en las iglesias, se salían afuera, allá cotorreaban con las chavas, enamorando chicas, y y el pastor cuando terminaba quería que se tocara algo, y los músicos estaban comiendo allá las tostadas con las chavas, y había que hablarles a los músicos, y entraban los músicos, o sea, un músico era un rebelde. Los músicos tenían novias en cada iglesia que iban, y si no es que hijos. ¿En serio? Aquí tengo gente que corrobora eso. Hoy en día es exactamente igual. Tú ves, ¿quién es el más pedante en una iglesia? El músico. Súbele a mi guitarra, no me oigo. La batería, y te queda sordo el oído de los baterillazos que da el cuarto. Tú dices, esto es todo menos una adoración a Dios. Finalmente, Chuy Olivares y Jorge Lozano abandonaron este proyecto y Marcos Witt fue el que continúa. Bueno, ¿por qué Marcos Witt continuó? Porque lo llevó a la fama. Él todavía no era Marcos Witt, en un concierto. Mi padre le dice, Marcos, te invito a Hidalgo. Él estaba en Pachuca, Hidalgo, en la capital. Le dice, te invito a Mixquiahuala, Hidalgo. Y le dice Marcos Witt, ¿hay aeropuerto en tu ciudad? Marcos, si aquí en Pachuca no hay aeropuerto, ¿cómo quieres que en la ciudad haya aeropuerto? Oh, es que yo voy a ciudades que tienen aeropuerto. Marcos Witt. Yo estaba ahí presente. Sí, el que ahora conoces, Marquitos. Todo eso ha dado paso a organizaciones musicales que tienen apariencia de piedad, pero su fin es lucrativo. ¿Sabes por qué es lucrativo? Porque ellos no van a venir a tu iglesia pequeña.
No van a venir. Ninguno de esos grupos va a venir. Manda a traer a Miel San Marcos. Tú dile, tengo una iglesia de 10 personas. Te van a decir, mi agenda está llena, hermano. Trajimos a un grupo, no en esta iglesia, a la iglesia donde yo pertenecía, espíritu y en verdad, vengan. Oh, sí, pero son $1,000 por cada integrante del grupo. Se les consiguieron los $1,000 y cuando llegaron, la mitad de ellos que estaba enfermo, que venían de Arizona enfermos. No cantaron, pero sí cobraron. Por eso es que tienen apariencia de piedad, pero su negocio es lucrativo. Ellos nunca van a ir a cantar a una iglesia pequeñita. No sueñes con eso, hermano. No lo sueñes. Me hablaron de que yo recogiera a unos, en el aeropuerto, unos famosos que tú conoces, que hasta te has inspirado en sus canciones, y les dije, diles que yo voy. Había que recoger a 2 artistas. Lo único que no les dije es el carro que yo manejaba. Cuando de pronto recibo la llamada, ¿qué carro manejas? Un Altima. Oh, no, es que es una limusina. De lo que se perdieron. Te lo digo por experiencias de primera mano, hermano. Primera mano. ¿Sí? El movimiento pentecostal carismático ha abrazado un sistema sacrificando la doctrina por lo que se escuche bien y me haga sentir bien, teniendo herejías dentro de las letras de muchos de sus cantos. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a analizar las letras de los cantos? Aunque suene bonito, ahí yo me quedo. A lo mejor te va a doler. Hay una canción que canta Miel San Marcos que tiene como título Toda la noche sin parar. Y son la canción que más avivamiento trae a las iglesias. Toda la noche sin parar, cantando al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Yo no encuentro nada de eso en las escrituras. No lo encuentro. Que hubo una noche que todos estuvieron cantando sin parar. Eso yo no lo veo en las escrituras. Lo que sí yo veo en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. O sea, desde niños, Y lo leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedadías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadam, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Sarabías, Jamín, Acub, Sebatías, Adonías, Misaía, Kelití, Azarías, Josabed, Haná, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios clara y ponían en el sentido, de modo que todos entendiesen. Ya ve, pastor, ahí dice, levantaron sus manos, se humillaron y adoraron. Ya ve, cómo si adoraron al Señor. Bueno, la palabra adorar en ese versículo viene del hebreo, que quiere decir adquirir una postura de reverencia como una posición de sumisión ante un humano superior. O sea, quiere decir, se inclinaron, porque reconocieron la presencia de Dios que estaba ahí. No dice que cantaron. Porque la gente confunde adoración con una postura y una forma de vida.
Otro pasaje, un joven se cae de la ventana cuando Pablo está predicando. Hechos 20 del 9 al 12. Y un joven llamado Eutico, hasta dan el nombre, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, así es que nadie se duerma, porque yo no tengo el poder de resucitar a nadie, por cuanto Pablo disertaba, nota, largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, te das cuenta que no porque se murió, aquí se rompió la reunión y vámonos a nuestra casa porque estamos espantados. No, lo resucitó y vamos a seguir predicando hasta el alba. Ya casi amanecía. Entonces, ¿dónde encontramos toda la noche sin parar? Pero es que usted no sabe cómo me bendice. Mira, también una coca me bendice y tengo el azúcar a 400. ¿Qué hubo? Fíjate que el canto me bendice, pero no sabes nada de doctrina, hermano. Porque me bendices, bueno. Así le hace el que fuma mota, ¿verdad? ¿Vieras cómo me bendice? Pero no es bueno. Vemos nosotros cómo la supuesta alabanza ha sido sustituida por la predicación. Cómo la gente es motivada por la música y no por la palabra. Hoy se manipulan a las masas de creyentes por medio de la música. Se ora con música, se predica con música. ¿Han visto predicadores que están predicando y un pianito de fondo ahí, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿y pero qué? Y tú dices, ¿a qué tanto tiririrín? Vamos a orar. Ay, es que usted no sabe, a mí me gusta orar con música. Entonces tienes algo que te motive para comunicarte con tu Señor. ¿Mm? Si hay otra cosa que te motiva para comunicarte con tu Señor es pecado. ¿Te recuerdas de Génesis capítulo 4? Cuando Dios destierra a Caín. Caín forma una ciudad y sus hijos son los primeros inventores de la música. Oh, alababan al Señor. ¿Cómo si Caín está huyendo de delante del Señor? Un hombre, hijo de un pastor de Australia, de la iglesia Shakers, metido en la pornografía y en la prostitución. Él fingió que estaba enfermo de cáncer, traía sus tanques y su de oxígeno, una canción que él compuso, en inglés es You Are My Healer, tú eres mi sanador, muy famosa como Hillsong. Cuando el padre se da cuenta, él va a las iglesias levantando fondos para su tratamiento de cáncer. Su padre se da cuenta y hace que su hijo regrese todo ese dinero porque ese dinero lo utilizaba para gastarlo en la prostitución. ¿Te das cuenta por qué debemos de tener cuidado con las canciones? Hoy se manipulan las masas de creyentes por medio de la música. ¿Cómo hacemos que un servicio sea exitoso? Dale, dale, dale. Y los predicadores, dale, a la música, a la batería, dale, 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 dale. Y a la de 3 el Espíritu Santo va a venir y va a soplar. A la 1, dale más. A las 2, más, dale más. A la de 3, cuando yo cuente 3 va a venir sobre todos. Y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene. Y a la de 3, ¡ay! Todos, ¡ah! Entonces ahora yo controlo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no me controla a mí. Porque yo le digo al Espíritu Santo lo que haga y cuándo lo haga. Hasta que yo le cuente 3, como al niño que le voy a pegar. Dentro de los servicios existe el llanto,
La danza descontrolada, los gritos, según gritos de júbilo. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? ¡Amén! Las lenguas, en fin. Pero David danzaba, no danzó en la iglesia, hermano. Es más, no había iglesia. Es más, no había ni tabernáculo, porque Dios no le permitió hacer un templo para el arca del pacto a David. ¿Quieren danzar? A la calle, hermanos. Porque David danzó en la calle. Una, dos. Nosotros no somos el pueblo de Israel. No somos el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento nunca vas a encontrar danza registrada en el Nuevo Testamento. En los primeros 1950 años no vas a encontrar danza registrada en la historia. La danza vino por los años 1980. Las iglesias pentecostales no aceptaban la danza. Vino con el movimiento carismático. Mi padre abrazó el carismatismo. Introdujo la danza en la iglesia. Le quitaron la iglesia. Le dijeron, te quitamos la iglesia porque ahora tú bailas al son de la música. Eso es pecaminoso. Y le quitaron la iglesia a mi papá. Yo lo veía como una injusticia, ahora le digo gracias, Señor, que se la quitaron. Por abrazar cosas que no son bíblicas. Se colocan según panderistas, grupos de personas que están al frente con banderas, listones, ropas de colores, movimientos, según siendo parte de la adoración. ¿Han visto eso? Ahora, la pregunta sería, ¿dónde dice la Biblia el significado de cada movimiento? ¿Dónde dice la Biblia? Esto es golpe de guerra. Esto es salto de gratitud. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia el significado de los colores? ¿Dónde? ¿Dónde dice el significado de las banderitas, de los listones que se dan en la iglesia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué significa qué cosa? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Perdón si estoy haciendo algunas, pero es para reaccionar. La Biblia no habla nada de eso, pero hoy lo vemos tan común. Uno de los propagadores de este ministerio de danzas al frente, en México, Chuy Olivares. Vean todas las casas de oración. Tienen grupos de panderistas, mujeres. Ahora están introduciendo hombres que con esos movimientos que están dando parecen más homosexuales que otra cosa. Tenemos música para todos los gustos. Rock, reggaetón, mariachi, rap, románticas, baladas, etc. Nómbrale. Y la gente dice, ay, es que a mí me gustan las rancheras. ¡Ajú! ¡A Dios! Así te adoro yo, Dios. Se le cambia la letra a las canciones que fueron ofrecidas al mundo y ahora se les deja la misma música, solo cambiando unas pocas letras. La pregunta es, ¿son cristianas ahora? Uno de ellos fundador, bueno, no es fundador, Gustavo Lima, ¿no? El iracundo. Chequen a las librerías o ahí en YouTube, pónganle Gustavo Lima, el iracundo. Y van a escuchar la música mundana y la música que según él hizo, la misma letra, la misma todo. Él dijo, yo lo compuse, yo lo hice de esa manera para que la gente ahora se pueda identificar con mi nueva vida en Cristo. Permíteme. Yo no le voy a dar a Dios algo que ya se le dio a Satanás. Nosotros no podemos redimir nada de eso. ¿Pero qué hace todo esto? Despierta la carnalidad de la gente. Yo tenía una librería cristiana y en la librería cristiana yo ya conocía a las personas. Mira, ahí viene uno de los Bukis. Le decía a mi hijo, ponle la canción de Gustavo Lara. Y ya, ay, es nuevo. Sí, hermano, sí. Yo estaba vendiendo. La del Chente.
La que tú quieras, ahí está. Yo todavía guardo una colección de 15,000 canciones de eso. Pregúntame si la escucho o no. Decía un mariachi en México, ¿no? Cristiano, andaba de iglesia en iglesia y tocaba la canción fulana tal, y la media canción decía, y ya échenme otro cartón. Y la gente se quedó así como que, en la iglesia, ¿cómo? Pero de Biblias. Falta que dijera, y tráiganse la Santa Cena y vamos a chupar, pero el vino de consagración. Eliot Martínez, el cantante. ¿Sabes, hermano? Nos hemos olvidado de Isaías y de Juan. Mira, Isaías 6, 1 y 5. Ya estoy por terminar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta de la visión de Isaías? Vio un trono alto y sublime. ¿Qué haces tú cuando entras a un museo y tu niño como que quiere gritar? ¡Shh! Estamos en un museo. Cállese. Pero ¿qué haces cuando entra una persona a una cantina? ¡Ay, ya llegó el que andaba ausente! Llegó Chente. ¿No será que a veces nuestros cultos parecen cantina y no centros de adoración? Apocalipsis 1, 2 al 18. Y me volví para ver la voz del que clamaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro en medio de 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero hoy en día vemos grandes conciertos aparentemente de alabanza y adoración, pero poca respuesta a conferencias teológicas como el día de hoy. Conciertos evangelísticos. Pero como lo dije hace rato, ¿cuándo vimos a los apóstoles o a los primeros padres de la iglesia haciendo esto? Las personas se convierten por la predicación del evangelio, no por conciertos evangelísticos. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escucha, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Concluyo con esto, hermanos. En la historia estos desastres y desmanes no se vieron. Hombres usados por Dios nunca hablaron de esto. Esto es reciente, hermanos. Juan Crisóstomo vivió en el año 344 al 407. Dijo, todo este lugar de 1 Corintios 12 es muy oscuro, pero la oscuridad se produce por nuestra ignorancia de los hechos en referencia y por su cesación, ya que dichos hechos solían ocurrir antes, pero ahora ya no ocurren. Agustín de Hipona, año 354 al 430. En los primeros tiempos, el Espíritu Santo cayó sobre los que creían y hablaban en lenguas,
que no habían aprendido, según el Espíritu les daba expresión. Eran señales adaptadas para la época, y hubo estas señales del Espíritu Santo en todas las lenguas, idiomas, para mostrar que el Evangelio de Dios iba a correr por todas las lenguas, por toda la tierra. Eso se hizo como una señal, y falleció. Teodoreto de Ciro también mencionó, Martín Lutero dijo, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo fue enviado en forma visible, descendió sobre Cristo en forma de paloma, en forma de fuego sobre los apóstoles y otros creyentes. Este derramamiento visible del Espíritu Santo fue necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, al igual que los milagros que acompañaron el don del Espíritu Santo. Pablo explicó el propósito de estos dones milagrosos del Espíritu en 1 Corintios 14:22. Las lenguas son señal no para los que creen, sino para los que no creen. Una vez que la iglesia fue establecida y debidamente anunciada por estos milagros, cesó la apariencia visible del Espíritu Santo. Juan Calvino, John Owen, Thomas Watson, Matthew Henry, Jonathan Edwards opinaron al respecto. Hermanos, que Dios nos ayude. El pentecostalismo, carismatismo, no saben lo que se peleó en la Reforma. No saben lo que se peleó. Por eso es que se están perdiendo de grandes bendiciones. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en su palabra. Si alguien tiene alguna pregunta, 2 máximo, puedo contestar. Si no, nos vamos por causa del tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si lo puedo contestar hoy bien, si no, en otra reunión. ¿Nadie? Pregunta solamente, para no tomar más tiempo. Pregunta. ¿Nadie? Bueno. A ver si nos preste. Ya ve que yo antes venía, ¿verdad? Entonces ahora que regresé, he venido, vi como diferente todo el movimiento que estaba antes. Y ahorita con lo que dijiste, me cayó el 20 pesos. Eso es lo que no más. Bueno, era comentario, no pregunta. Adelante, ¿nadie más? Si no... Una pregunta. Un poquito por lo que estoy La pregunta es que la experiencia que tuvo Pablo con Dios, Jesús, él estaba más en el fin de orar, ¿no? ¿Qué cambio tuvo con esa experiencia? Dejó de perseguir a la iglesia y se convirtió en discípulo de Jesús. Él, todo lo que había ganado con los judíos lo tomó por basura con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Él prefería ser maldito, con tal de que a los que les predicara ellos vinieran a Cristo. Él quiso dar su vida en libación, iba a tener una ofrenda que se presentaba en el Antiguo Testamento de líquidos que se ofrecían en el altar, y era una ofrenda muy especial porque un líquido jamás lo puedes volver a recuperar. Fue un hombre que dio su vida completamente. Él dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y te dijo que no entendí bien, creo que un ejemplo digo que usted esa experiencia, ¿cómo usted va a hacer? Muchas veces nosotros tenemos experiencias que contradicen las escrituras. Como por ejemplo... Pablo tuvo esa experiencia porque me decía no, la experiencia que Pablo tuvo, todo fue revelado por el Espíritu Santo de una forma única y exclusiva. Porque él dice, de lo que aprendí, nadie de los grandes me lo enseñó. Al contrario, solamente lo confirmé. Porque todo lo que Jesús le reveló al apóstol Pablo, lo consultó con los apóstoles allá afuera de Jerusalén, y dice, nada nuevo me enseñaron, ya todo lo había aprendido. Dicho sea de paso, 1 Corintios capítulo 11, dice, porque yo recibí del Señor la noche que fue entregada. Entonces, toda la experiencia que el apóstol Pablo tuvo, toda estaba corroborada con las escrituras. Santo y Señor de todo lo que pasó. Lo que hoy nosotros pasamos no está corroborado con las escrituras, ¿verdad? Ahora, si alguien tuvo una experiencia con el Espíritu Santo en la iglesia naciente,
es porque el canon de las escrituras no se había terminado de hacer. Una vez el canon se cierra, todos los libros están completos, ya no hay más forma de cual el Espíritu Santo pudiera hablar a ellos, ¿verdad? Hoy nosotros podemos ver, por ejemplo, había 7 jóvenes colombianos y se hizo muy popular. Ellos al principio dijeron, tuvimos una experiencia donde Dios nos llevó al cielo y contaron el cielo. Cuando tú los escuchabas hablar del cielo, nada de eso estaba en las escrituras. Y luego después dicen que tuvieron una experiencia y fueron al infierno. Entonces dices, a ver. En la Biblia no encontramos nada de eso. Pablo dijo, yo fui llevado al tercer cielo. Y él no contó su experiencia. Y esos están contando su experiencia. O sea, ¿son mejores que el apóstol Pablo? No lo creo. Tú escuchas hablar, como por ejemplo, Rita Cabezas, una escritora muy famosa. Ella dijo, yo fui llevado al infierno y vi 2 piernas del infierno. Y tú dices, ¿dónde dice eso en la Biblia? Eso no dice la Biblia. Entonces, no te puedo creer la Biblia. Porque entonces, ¿qué fue lo que se peleó en la Reforma? Solo la Escritura, solo la Biblia. Sí, solo la Biblia, pero no únicamente la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero tener mucho cuidado. La Biblia es la ley, es la autoridad última de todas las cosas. Pero hay cosas que las podemos corroborar con la historia. Pero si la historia dice algo que la Biblia no lo prueba, yo me tengo que ir sobre la Biblia. La historia dice otra cosa. Ejemplo, ¿por qué nosotros no tomamos en el canon cristiano, no tomamos primera y segunda de Macabeos? Y la Iglesia Católica sí los toma. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque la historia de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, tienen algunas cosas que son ciertas, pero otras no son ciertas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo del canon. Porque todo lo que está aquí es verdad, sin duda alguna. Entonces, viene una persona y me dice, hermano, yo tuve una experiencia con el Señor. A ver, cuéntame tu experiencia. Inmediatamente te vas a dar cuenta que te va a mentir. Como por ejemplo, yo estaba en una cama de hospital y el Señor Jesucristo vino hacia mí. Y yo lo vi con su corona de espinas y vi sus manos sangrando. Y me dijo, levántate, hijo mío, he venido para sanarme. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está así, ya no tiene la corona de espinas, él tiene un cuerpo glorificado, él ya no está sangrando, él es Señor de señores, Rey de reyes. ¿Sí? Me explico. ¿Por qué los discípulos de Maús no lo reconocieron? Por su cuerpo glorificado. Entonces, si una persona viene y me dice, es que yo vi así a Jesús, no, estás mal. Ese no es el Jesús de la Biblia. En algún momento estuvo así, pero no más. Él es Rey de reyes. Ve la visión de Isaías, ve la visión de Juan. Alto y sublime, y su trono, sus faldas llenaban el templo. Juan dice, un hombre con cabello blanco. No quiere decir que Jesús tiene pelo blanco, ¿verdad? Con ojos como de fuego y una espada. Y tú dices, ese no es el Jesús crucificado que tuviste en tu visión, compadre. Jamás. Entonces, no sé si me explico, ¿no? Por eso a veces estamos medios. ¿Alguien? ¿No? Ok. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia y espero que haya sido de bendición. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo. Pido, Señor, que esto pueda ser de bendición para mis hermanos y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Llévanos con bien a casa en el nombre de Jesús. Amén. En la parte de atrás hay café, hay pan, nadie se vaya, puedan gustar, hay algo. A menos que su mamá los regañe y les pegue.